Bien, pues vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Como te comentaba hace un rato, hoy es día de resurrección. Es un día muy importante para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, que creemos en lo que Dios Padre ha enviado a hacer a Cristo y la obra que Él ha hecho. El tema del día de hoy es entendiendo los planes de Dios. Repito, el tema del día de hoy es entendiendo los planes de Dios. La semana pasada el tema fue la misión de Jesús. Ahora, ¿por qué te hablo acerca de comprender, de entender los planes de Dios? Como te decía hace un momento, cuando tú estás consciente de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, eso desata el poder de Dios a niveles muy grandes, a niveles, iglesia, de transformación, a niveles que se logran cambios. ¿Qué significa la palabra resurrección o la palabra resucitar? Literalmente, devolver la vida a alguien que estaba muerto. Repito, devolver la vida a alguien que estaba muerto, volver a vivir, dar vigencia a algo pasado, restablecer, reanimar y volver a la vida a una persona muerta. Fíjate bien, resurrección. Cuando la Biblia enseña que Cristo resucitó, lo que la palabra nos está dando a entender, primeramente es que Cristo murió y con el poder de Dios, Él resucitó. Ahora, todos sabemos esto desde pequeños, ¿verdad? Pues Cristo murió, resucitó. La pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el proyecto por el cual el Padre envió a Cristo a morir en la cruz? ¿Y cuál fue el plan por el cual al tercer día el Padre resucitó a Jesús? Acompáñame por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29 en delante. Hechos capítulo 2, versículo 29 en delante. Dice así la palabra de Dios: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate bien, vamos a entender este pasaje bíblico. Primeramente, aquí la palabra de Dios nos enseña que el rey David, antes de fallecer, la palabra de Dios enseña que él no solo era rey, sino que también era profeta. Y la palabra enseña en el versículo 29, 30 y 31 que el rey David tenía una promesa de Dios. ¿Cuál era esa promesa? Que de su descendencia nacería el Salvador, el Cristo, el Salvador de la humanidad. En el versículo 31 dice la Biblia que David, como tenía el don de la profecía, él pudo ver antes y habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fíjate bien, aquí en este pasaje claramente dice la Biblia que un rey profeta tiene una revelación y lo que ve es a Cristo cuando está siendo resucitado por el Padre. Fíjate que este David no vio a Cristo cuando nació, no vio a Cristo cuando Cristo estaba en la tierra haciendo bienes y bendiciendo a la gente, lo cual era también sumo importante, ¿verdad? ¿Qué quiero dar a entender? ¿Qué quiero recalcar? ¿Por qué el rey David, profeta anunciado también por Dios, vio la resurrección de Cristo? Te voy a explicar por qué. Porque si el rey David no se le hubiera anunciado la resurrección, aquí acabamos de leer que el Espíritu Santo no hubiera venido a la tierra. Dicho de otra manera, Jesucristo hubiese sido de bendición solamente para la gente de su época. ¿Estamos aquí? Solamente para aquellos que vivieron y les tocó la bendición de estar cerca de Él. Pero el hecho de que al rey David, que se le dio la promesa de que de su descendencia vendría el Salvador, se le haya revelado antes de fallecer que Cristo iba a ser resucitado. ¿Sabes qué conlleva esto, iglesia? Que Cristo, como murió por los pecados y fue resucitado, Él vive. ¿Y cuál es la bendición para nosotros de que Él viva? De que Él vive para nosotros, dice la palabra de Dios, para la familia que ganó con su sangre. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano nosotros oramos, iglesia. ¿Por qué? Porque estaríamos orando a alguien que ya está muerto. Pero como el Padre lo resucitó y Cristo está a la diestra de Dios, y aún dice la Biblia intercediendo por nosotros, entonces todo cambia a causa de eso. Como Cristo resucitó, Él salvó, Él salva y sigue salvando a la humanidad. En el versículo 36 dice: Dios le ha hecho Señor y la ha hecho Cristo. Aquí está hablando Pedro cuando descendió el Espíritu Santo. Muchos empezaron a hablar en lenguas y dice la palabra de Dios que pues hubo confusión. Unos glorificaban, otros decían, están tomados. En ese momento se levanta el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo y empieza a declarar esto. Cuando el apóstol Pedro comienza a decirle a la gente: mira, Cristo resucitó, Él fue anunciado proféticamente y es el Cristo que tú crucificaste y que Dios le hizo Señor y Dios. En ese momento dice el versículo 37, ¿qué le sucedió al corazón de las personas que estaban ahí? Se compungieron de corazón. Dicho de otra manera, les cayó el 20 de lo que estaba viviendo, les cayó el 20 de lo que estaba sucediendo. En ese momento ellos toman una decisión y dicen: ¿qué podemos hacer? ¿Qué les dice Pedro en el versículo 38? Arrepiéntete y bautízate, dice, en el nombre de Jesús, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjate bien, esto es tremendo, iglesia. Dios dice: si tú crees que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y que Él fue resucitado por Dios Padre, en ese momento hay un versículo que dice, ahorita vamos a ir,
Cristo es la resurrección y la vida. Y hay otro pasaje que el Padre le dijo a Jesús: yo le doy el dar vida a mis hijos, a mi hijo para que dé vida a sus hijos. Bien, si nosotros comprendemos que cuando Cristo resucita se activa el perdón de pecados y se recibe el Espíritu Santo, dice el versículo 39, esa es una promesa para todos vosotros y para vuestros hijos. Yo sé que ahorita tú puedes decir: ay, pues qué padre, pero ¿cómo que una promesa? O sea, Él resucitó, pues ya es un hecho. Pero ¿en qué nos beneficia a nosotros como promesa? Dice: el que Él haya resucitado, el que Él perdone pecados y envía al Espíritu Santo, es una promesa para todos nosotros y también para nuestros hijos. El día de hoy vamos a entender esa promesa que viene en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 17. Juan 11, 17. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Esta es la promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Fíjate bien, ¿cuál es la promesa para nosotros y aún para todos nuestros hijos? Que Cristo es la resurrección y la vida. Que todo el que cree en Él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjate, vamos a comprender aquí, hermanos. Aquí Cristo está hablando de la resurrección en 2 áreas. Ha muerto Lázaro, llega una hermana y en la fe de esa mujer se postra ante Jesús. ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Qué es lo primero que salió de su mente y de su corazón? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué estaba reconociendo esta mujer en ese momento? Que mientras Jesús estaba en la tierra, era una bendición para todas las personas. Amén. Y dice: mi hermano ya está muerto, pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo puede dar. En ese momento Jesús le comenta: tu hermano va a resucitar. ¿Qué le dice la mujer? Yo lo sé. Dice: yo sé que en el día postrero Él va a resucitar. Ahí nosotros vemos el primer tipo de resurrección, que es cuando muramos, Cristo venga a la tierra y los que seamos sus hijos seamos resucitados para vida eterna. Sí conocemos de eso, ¿verdad? Pero aquí Cristo habla también de un segundo tipo de resucitación, de resurrección. ¿Cómo podemos entender esto? Dice el versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate bien, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo aplica este tipo de resurrección, que es algo que tú puedes vivir día a día a través de que Cristo vive y fue resucitado por Dios Padre? Aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces no te ha sucedido que tienes sueños, por ejemplo, con tu familia? Sueños con tu esposo, sueños con tu esposa, sueños con tus hijos, metas, proyectos, anhelos, y por
circunstancias adversas o ajenas a ti, la vida te lleva por otro lado y esos sueños mueren. No te voy a pedir que levantes tu mano, solo quiero dar a entender algo. ¿Cómo es este segundo tipo de resurrección? Jesús dice, aunque estés muerto, vivirá. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vivimos circunstancias tan adversas que hasta sentimos que áreas en nosotros mueren? ¿Te ha pasado eso alguna vez? La pérdida de un familiar o qué sé yo. Jesús dice, aunque esas personas sientan que han muerto en algún área de su vida, yo los puedo resucitar en esa área. Y ahorita lo vamos a ir confirmando. Está la primera resurrección, te repito, que es para vida eterna. Pero también Dios dice, aunque estés muerto, tú puedes vivir. ¿Cuántas veces no ha muerto gente en anhelos y proyectos laborales, en metas laborales? ¿Sabes qué? Pues yo creí que en 5 años iba a estar haciendo esto y me veía proyectado por acá. Y pues ¿sabes qué? La realidad es que han pasado unos 5, 7 años y estoy todavía acá. Ahí la palabra de Dios enseña que pueden ser cosas que Dios resucite en ti, si son proyectos que valen la pena en tu vida. Puedes resucitar aún hacia un corazón de servicio para Dios. No sabes cuántas personas yo he escuchado que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada del servicio a Dios. Y de repente viene un toque de Dios a su vida, viene una palabra de Dios a su vida y resucita ese corazón en ellos. Y vuelven a vivir en ese anhelo de servir a Dios y seguir a Dios. ¿Cuántas personas viven juntos en la misma casa, ya no se toleran, quizás viven juntos por los hijos nada más? De repente viene un toque de Dios porque Dios está vivo, viene una palabra de Dios y resucita el amor de pareja. Ya me estoy dando a entender mejor, ¿verdad? ¿Cuántas veces has creído que ya no sabes qué viene ni cómo viene y Dios trae un toque, trae una palabra y vuelve a hacer vivir eso que tú creíste que ya estaba muerto? Hermanos, todos nosotros necesitamos de la resurrección de Cristo y la resurrección que Él da y la vida que Él entrega. No sabes cuántas veces a mí como pastor Dios me ha resucitado en el proyecto de seguir como pastor. Te sorprendería si me pongo ahorita a platicarte. De repente, ya no puedo, está difícil. Y viene una palabra de Dios. Hijo, y empiezas a sentir vida y de repente lo que ya no querías o ya no aguantabas, ves lo mismo en otra postura. Dices, caray, algo pasó en mí. Yo cuando sentía esto, pensaba en esto, venía como que un rechazo. Y ahorita estoy sintiendo una vida, una esperanza y un anhelo por continuar. ¿Te ha pasado alguna vez eso, que sientas áreas muertas en tu vida y venga un toque de Dios y las active? Ahí sí, levanta la mano. Bien levantada, porfa. Gloria a Dios, la gran mayoría. Entonces, es por eso que es importante lo que el rey y profeta David vio. Dice, yo vi que Dios Padre resucitó a Cristo. ¿Qué conlleva esa visión? Que Cristo no solamente cuando estuvo en la tierra estuvo salvando y estuvo rescatando. El que haya resucitado conlleva, iglesia, que hasta la fecha Él sigue salvando y Él sigue rescatando. Esa es la importancia de esto. Mucha gente vive sufriendo mucho en la tierra, en el plano terrenal, diciendo, no, pues ¿sabes qué? No me he ido bien, pues ahí la llevo, pero pues yo sé que un día voy a partir a la presencia de Dios y Dios me va a resucitar juntamente con Él y allá no va a haber llanto y no va a haber lágrimas. Es verdad, amén por eso, y es vida eterna. Pero Cristo no solamente resucitó para resucitarte en ese momento. Él también resucitó para darte vida en cualquier momento y resucitar proyectos, pensamientos y planes que tiene para ti, para tu familia. ¿Vamos bien?
Al inicio sentí que hasta yo solo me estaba revolviendo en el primer pasaje, como que lo quise juntar muy a fuerzas, pero bueno, bendito Dios, ya siento vuelito. Entonces es necesario, hermanos, que comprendamos que Jesucristo también resucita áreas en el alma, en los pensamientos, sentimientos y emociones. Acompáñame ahí mismo al Evangelio de Juan, pero capítulo 5, versículo 21, por favor. Todos, hermanos, necesitamos de tiempo en tiempo un toque de Dios que resucite lo que vale la pena en nuestras vidas. Es más, puede ser hasta de carácter. Yo he conocido personas muy amables, muy amorosas, muy lindas, que vienen una circunstancia tan adversa que se cierran y en lugar de seguir siendo amables y lindas y amorosas, empiezan a ser peleoneros, enojones, discutidores. Ellos necesitan un toque de Dios, una palabra de Dios que les resucite esa manera antigua de ser y que quite lo que les está haciendo daño. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es importantísimo, O sea, lo que estamos aprendiendo hoy, hermanos, es un parteaguas para tu vida. Si tú lo asimilas y lo aplicas, grandes bendiciones vas a obtener. ¿Y sabes cuál es la mayor? Interactuar con la presencia de Dios. Dice: así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí yo creo que hay una pregunta muy importante. ¿Cómo hacerle para que el Hijo quiera darnos vida? ¿Verdad? Ya entendimos que así como el Padre, el Hijo puede dar vida a los que Él quiere. Entonces yo creo que la pregunta del millón aquí sería: ¿cómo hacerle o cómo caminar para que Él quiera? Te voy a decir cuál es la clave para que Dios quiera. 1, creer en que Él es el Hijo de Dios, inmolado en la cruz del Calvario por tus pecados, arrepentirte de tus pecados y tener comunión día a día con Él. De esa manera, iglesia, dice la palabra, constantemente el Hijo te está dando vida, está llenando tu ser. Es como cuando te despiertas y tú crees en Jesús, crees que Él es tu Salvador, crees que Él es el Hijo de Dios, y te despiertas en la mañana y te pones a orar. ¿A quién no le ha pasado que a lo mejor estás como que inquieto y de repente estás orando y el Hijo quiere darte vida y de repente te toca? Y hasta tú sientes, o empiezas a llorar y dices: ay, como que siento a Dios bien cerquita. ¿Te ha pasado? Sí, levanta la mano. Bueno, ahí el Hijo, Jesucristo, que fue resucitado y que vive, está decidiendo traer un toque de vida a tu vida. A lo mejor tú estás orando, estás diciendo: chin, ahí viene un día igual que todos. Matarte todo el día, correr para acá, correr para allá, no lograr nada, que te regañen ni que te digan, y de repente sabes que estás muerto al vivir. ¿Por qué? Porque la vida es un regalo y ya estás viendo todo muy oscuro. Y de repente te pones a orar y Dios resucita la fe de disfrutar cada día y cada mañana, porque la vida es un regalo. Y de repente sales y sientes el viento bien rico y estás positivo. ¿Te ha pasado eso? Sin estar enfermo y creyendo que te puedes morir. En serio, hay veces que así sucede. Yo cada rato cuando me enfermo y la veo cerca, empiezo a pensar: híjole, ¿por qué no disfruté ir al parque a caminar cuando podía caminar y sentir el aire? En serio, y me puede como no te imaginas. Y de repente digo: híjole, ¿por qué no fui a ver? Es más, se me ha ocurrido a ver los animales al zoológico, la creación de Dios. Yo sé que a lo mejor dicen: este cucus, pero a mí me es agradable y son cosas que uno no valora. Y de repente empiezo a pensar: ¿por qué todo el día anduve corriendo, sentado hasta incómodo, escribiendo y en un cuarto encerrado? ¿Por qué no agarré mi Biblia y me fui al Metropolitano a leer?
en lugar de estar ahí encerrado. Y empiezas a revalorar cosas. Ahí te das cuenta que hubo una visión que había muerto, que Dios resucita. Créeme, ha habido veces que le digo, oye Señor, la vida está bien difícil. Le digo, es nomás correr para alcanzar a pagar los gastos, para alcanzar a comer, para alcanzar a dormir, para tener fuerzas, para otra vez trabajar, para alcanzar a pagar. Le digo, ¿qué onda? Dios me dice, es que la vida es más que eso, Rubén. Le digo, pues venga la vida entonces, ¿no? Y siempre me lleva al mismo punto. Me dice, preséntate ante mí y yo voy a traer un toque a tu vida, o voy a traer una palabra que te va a cambiar todo. Ahí mismo en el versículo 24 al 26 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que sucede cuando Dios te da una palabra o trae un toque a tu ser. Pasas de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué? Vivirán. Ahorita tú estás escuchando la palabra de Dios. Si tú crees a lo que estás escuchando, iglesia, dice la Biblia que al que cree recibe la vida, recibe el toque de Dios. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No sé si tú te percataste cuando apenas conociste a Dios y empezaste a tener un devocional, que la gente que te conocía de años, cuando te veía, ¿a poco no te preguntaban, oye, ¿qué tienes? Te veo la cara como rejuvenecido, te veo muy feliz? ¿A alguien le pasó algo así, que se dan cuenta en su casa? Vamos a ver cuántas transformaciones fuertes hubo. Ok, ¿sabes qué está sucediendo ahí? Dice el versículo 26, el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Si el Espíritu del Hijo mora en ti, tú empiezas a ser vivificado. Dicho de otra forma, porque Cristo resucitó y vive, iglesia, tú tienes la oportunidad de tener una vida hermosa en la tierra. No importando, escucha atentamente, no importando y a pesar de las adversidades. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que tú no has vivido lo que yo viví. Sí, es que tú no sabes lo que yo he pasado. ¿Sabes qué? A lo mejor es cierto. Preséntate ante Dios y permite que Él traiga vida a través de la resurrección a ti. Permite que te dé el anhelo de otra vez caminar, de otra vez echarle ganas. Dios me decía el día de ayer, Rubén, yo quiero resucitar muchos pensamientos, muchos sentires en sus corazones y sus almas. Mis es más, quiero resucitar el mover de adoración en muchas mujeres. Dios me dice, muchas mujeres todo el día estaban escuchando adoración, haciendo el quehacer y en el coche. Me dice, aún eso quiero resucitar, empezando desde allí. Quiero resucitar, que mi pueblo esté dialogando conmigo todo el tiempo. Vas en el camión y, Padre, ¿qué opinas de esto? Y sientes que el Espíritu te habla. Y aquí acabamos de leer que los que oyen la voz del Hijo de Dios reciben vida. Mas ¿cuántas veces te ha pasado que estás dialogando con Dios, te dice algo y te da risa? Y dices, chin, van a pensar que estoy loquito. ¿Es tal la vida y el gozo que recibes? Pero para esto es importante que reconozcamos, que entendamos los planes de Dios. Hay un motivo por el cual Jesucristo resucitó. Hay un motivo por el cual Dios dijo, Él tiene la resurrección y Él tiene la vida. Hay un plan bien marcado y un propósito bien definido por el cual el Padre dijo, al Hijo, a Jesús, le di el dar vida y el tener vida en sí mismo. Tiene propósito, el propósito es este, hermanos, que cada vez que nosotros nos presentemos delante de Jesús, en el nombre de Jesús, podamos recibir una palabra de Él, podamos recibir un toque de su presencia que restaure, que vivifique o que de plano resucite cosas que son necesarias.
Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. De repente es como que me trabo al hablar, es porque me emociona mucho este mensaje. Cuando uno entiende qué conlleva esto, es para irte corriendo a tu casa y recibir un toque de Dios, recibir vida de Dios, y ya de ahí te vas a comer bien a gusto. Y en la noche antes de dormir es volverte a presentar y decirle: ya no me gusta esta área, yo antes era así, ¿podrías resucitar esto en mí y hacerme olvidar lo que lo destruyó? Y recibes el toque. Y en la mañana te despiertas y te presentas y: Señor, ¿sabes qué? Ya no tengo fuerzas, ya no tengo ánimo. ¿Podrías resucitar en mí ese ánimo, ese ímpetu por caminar cada día? Y recibes el toque y la palabra de Dios. Amén, amén. Eso es lo que Dios hace. Por eso Él está vivo y Él está a nuestro favor, hermanos. 1 Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros. Fíjate bien, esto está padrísimo. Dice la Biblia que el Padre, según su grande misericordia, a través de Cristo, nos hace renacer a una esperanza como viva. ¿Qué entiendes tú por la palabra renacer? Volver a vivir, ¿no? Algo que estaba vivo, murió y volvió a surgir, ¿verdad? Eso es renacer. Y el que Dios hable de una esperanza viva, ¿qué te da a entender? ¿Cómo sientes tú que vive alguien con una esperanza viva? Es alguien que se levanta en la mañana y: bendito Padre, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Sé que estás conmigo, algo vas a hacer hoy. Y a la hora de la comida: Señor, te doy gracias por este alimento, te pido que hagas tu voluntad. Y en la noche vamos a leer a ver qué Dios me habla. Y es una esperanza viva. ¿Cuál es el versus una esperanza muerta? Chin, ya amaneció, pues me voy a poner a orar a ver qué pasa, a ver si hoy cambia algo. Pues voy a orar en la comida porque pues hay que hacerlo. Y en la noche pues voy a leer a ver si la libro en algo, si algo cambia. Esa es una esperanza muerta. Pero Dios dice: a través de Jesucristo Él puede volver a hacer nacer lo mejor que Él ha puesto en nosotros, iglesia, para una esperanza viva, por medio de la resurrección. Dicho de otra manera, si no hubiera tenido efecto la resurrección de Cristo, esto hubiera funcionado nada más en el tiempo mientras Jesús estaba en la tierra. Pero como Él vive, por eso te decía, era la importancia de entender la resurrección. Y está al lado del Padre, y lo que Él le pide al Padre es sí y amén concedido. Hay una interacción entre nosotros y Dios. Y en esa interacción es cuando Él trae esperanza viva, cuando Él resucita lo que vale la pena y nulifica lo que te está haciendo daño. Yo te quiero hacer una pausa aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que esta es una grande bendición? Ok. Si tú crees que esta es una grande y poderosa bendición, ¿cuántas veces al día te vas a presentar delante de Dios para recibir esto? Yo conozco a alguien que se llamaba Daniel en el Antiguo Testamento, que encontró esta verdad y 3 veces al día se presentaba. Jesucristo se ponía a chambear todo el día y en la noche se iba a un monte solo a conectarse. Y de repente Él regresaba y decía: mira, hay que hacer esto así, así, así. ¿Por qué? Porque Él había recibido un toque de Dios. Ahora, hay personas que ya conocemos de Dios y a veces nos tratamos de conectar y ya no recibimos esa vida. ¿Te has dado cuenta que de repente dices: chin, ya no es lo mismo? Ahí lo que tú tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por haber cometido pecado o por haber tomado una postura mental o de emociones incorrecta y decirle a Dios: pon la postura correcta en mí
para que tú y yo estemos bien alineados y yo esté recibiendo vida. ¿Cuántos de ustedes reciben mensajes día con día de parte de Dios? Levanta tu mano, por favor, bien levantadita. Bueno, ahí tú estás recibiendo vida y vida y vida y vida y vida. ¿Y sabes cuál es el límite? No lo hay. Eso provoca esperanza viva. De repente vas caminando y escuchas: hijo, te amo. ¿Sí te ha tocado eso? Te amo. Y tú a veces dices: ay, yo también, papá, y sigues caminando. No, medita en lo que te está diciendo. O sea, el Padre te está diciendo: te amo. Si tú lo analizas, de repente nada más sientes algo así como sentí que algo cayó, como que me siento más libre. Y de repente me pasan 2-3 horas y tú estás haciendo algo y escuchas que Dios te dice: hey, no se enoje, no hable así, prudente. Tú lo haces y de repente sientes como un denuedo y un dominio propio, así como que, y la otra persona dícete y tú como si nada. Híjole, me siento tan lleno, bendito Dios, tuve otro toque de Dios, una palabra con un toque. Eso es a través de la resurrección, hermanos. Eso es tener esperanza viva. Hay veces que, híjole, esto está difícil, y voy pensando, y el mismo Espíritu en el momento me lo cambia. Me dice: no, Rubén, me dice, estás pensando muy humanamente. Yo opino esto y esto. Ay, Señor, pues lléname para que crea eso. Y pum, me empieza a caer el Espíritu, y a los 2-3 días otra vez me lo afirma, y así te vas. Esa es la promesa que Dios dijo, es para todos ustedes y también para sus hijos. El tener a un Dios tan cercano, esa es la promesa. Un Dios que está solo a una oración y una postura concreta de corazón. Un Dios que no te escucha mucho tiempo sin responderte. Un Dios que sabe aún antes lo que tú necesitas y está preparado para hacerlo. Solamente bajo los lineamientos de Él, que con eso empezamos en el libro de Hechos. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados y que recibas el Espíritu Santo. Dice la Biblia aquí también: nos hace renacer una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos para una herencia. Es importante también hablar de esto. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada específicamente para ti. Amén. Medita en eso. Hay una herencia que Dios tiene para mí, para ti. Dice, y es una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inaccesible. ¿Sabes a qué se refiere inicialmente esto? A una herencia de amor, una herencia de sentir un amor genuino, un amor verdadero, una herencia de sentir una paz que sobrepasa el entendimiento. Yo sé que todos aquí, la gran mayoría que tenemos al Espíritu Santo, tenemos nuestra medida de amor dada por Dios, pero al que está necesitando amor y se siente sin amor, esta es una palabra poderosísima. Al que se siente solo, Dios dice: yo tengo una herencia incontaminada, un amor bien puro, dice el Señor. Dice: tengo una herencia incorruptible, una paz que sobrepasa los entendimientos, un gozo, una fe, una sanidad, una liberación. Dios dice: esa es la esperanza viva que tú tienes. Que cada vez que oras y te presentas delante de Dios, te estás presentando ante Jesús resucitado. Y no solo Jesús resucitado, sino también Jesús que le ha dado el Padre vida para dar a todos los que Él quiere. Si tú eres hijo o hija de Dios porque lo has aceptado en tu corazón y te presentas delante de Él con humildad, Jesús quiere tocar tu vida y darte una palabra. Jesús quiere transmitirte esa herencia que provoca que tú estés lleno de fe, lleno de gozo, lleno de plenitud. No sé si te has dado cuenta, pero el mundo, hasta cierto punto, yo creo que mucho más que poquito, está diseñado para alejarnos de la presencia de Dios.
Está diseñado para cansarte y para que bajes tu mirada. Pero por eso está la Biblia, por eso está la comunicación con Cristo, por eso están los toques de Dios y la esperanza viva de Dios. ¿Cuántas veces has dicho, ya no puedo? Y de repente viene un toque de Dios y empiezas llore y llore como niño, como niña. Llore y llore y llore. Y escuchas, sí puedes en mí. Y de repente agarras fuerzas y sigues camino. ¿Te ha pasado algo así? Yo creo que los que tenemos más años de cristianos, más veces nos ha sucedido esto. Vamos a ver un ejemplo de esto. Salmo 23, con esto termino. Acompáñame al Salmo 23, por favor. Y lo hermoso de esto es que puedes tomar vida de Jesús en cualquier momento, en cualquier lugar y cuantas veces lo necesites día con día. Hay gente que a veces está tan atribulada que se pone a adorar 4 horas porque dicen, dejo de adorar y siento horrible y los pensamientos me atacan y dice, prefiero estar adorando. Pero mientras están adorando están sintiendo una vida de Dios, una llenura tan grande. Fíjate bien, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es Jehová? Dios Padre. Para que esta promesa de 6 versículos se cumpla, en el Antiguo Testamento requería que fueras mega recto y justo, que casi nadie podía hacer eso. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, Él dice que nos abrió el camino al Padre, amén. Entonces nosotros entramos en esto, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unged mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjate bien, vamos a analizar. Aquí podemos ver a alguien que está pasando de muerte a vida, literalmente. Hace un momento leímos que los que escuchan la palabra de Dios y creen a la palabra de Dios, reciben el Espíritu Santo, reciben un toque de Dios que los pasa literalmente de muerte a vida, ¿de acuerdo? Vamos a comprender esto. Primero dice, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Aquí ya no es nuestro pastor, ahora es nuestro Padre. Está mejor, ¿verdad? Hay más compromiso. Dice, nada me faltará. ¿Qué significa que nada te falte? ¿Te has puesto a meditar en eso realmente? Nada me faltará es literalmente nada me faltará. Casi siempre la gente lo ve en lo físico, pero ¿alguna vez te has sentido con falta de paz? Dios dice, nada te va a faltar, no te debe de faltar paz. ¿Alguna vez te has sentido con falta de fe? Dios dice, no te debes de sentir con falta de fe, porque tienes a Dios como Padre y Él dice, nada te va a faltar. En lugares de delicados pastos te hará descansar y junto a aguas de reposo te pastoreará. Fíjate, primero te da una promesa y te dice, nada te va a faltar. Segundo, te mete en un tiempo de descanso y te mete en un tiempo de reposo. ¿Cuántas veces, soy ya como turbina, cuántas veces no te ha sucedido que de repente llegas a la presencia de Dios o a la iglesia, recibes una palabra, un toque de Dios que dices, por fin ahora sí siento que logré descansar, ahora sí siento en paz mi alma? ¿Sí te ha pasado eso? Que tenía ya días, o sea, híjole, ahora sí por fin, a pesar que ando en valle de sombra de muerte, ya encontré el verdadero reposo, ya encontré el descanso. ¿Sabes por qué es eso? Porque como Cristo
vino a dar su vida por nosotros y nos abrió el camino al Padre, la Biblia dice, el que pide, ¿qué? Recibe, pero pida con fe. Entonces tú te acercas a través del sacrificio de Cristo y su resurrección al Padre, bajo los elementos de Cristo y pidiendo el elemento correcto, y tú empiezas a pedir, y por eso la Biblia dice, nada te va a faltar. Todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús te será hecho. ¿Cuál es la bronca? Que a veces como hijos, hijas de Dios no pedimos, o no pedimos correctamente, o el tiempo necesario, no nos conectamos como debiéramos. Pero Dios dice, si tú tienes a Cristo, dice, yo soy tu papá y a ti nada te va a faltar si tú vienes a través de Cristo a mi presencia. 1, 2, dice, realmente encontrarás descanso, reposo, dice el versículo 3, un confort en tu alma. ¿Qué hay en el alma? Pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Dios dice que encuentres un confort en tu alma. Hay veces que a mí me ha tocado que voy rumbo a la casa y digo, ay, son las 7 de la noche, qué padre, tengo unas 4 o 5 horas para estar ahí, y llego y no estoy a gusto. Y yo venía pensando que al llegar ahí iba a estar bien padre. Yo puedo chutarme así hasta que me duerma, o puedo llegar y meterme a la presencia, decirle, Padre, tengo unas horas libres hoy, ¿podrías ayudarme a que esté padrísimo? A que pueda disfrutar y avanzar al máximo. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Me quedo dormido hasta en el sillón, viendo tele. O sea, bien a gusto. Y otras veces que no lo hago, de repente son las 11, 11:30 de la noche y digo, chin, ya se me fueron 4 horas y ni hice nada y no disfruté nada y perdí el tiempo y no sientes paz ni confort. ¿Qué está faltando? Que te acerques a Cristo, que te toque o que te hable para que te ponga en la postura correcta y resucite lo que sea necesario en ti. Amén. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado infunden aliento. Muchas veces les he comentado, infundir en el original griego significa transmitir un pensamiento o un sentir. Entonces Dios dice, si hay momentos que te sientes en valle de sombra de muerte, preséntate ante el Padre, sabiendo que por Cristo, su sacrificio y su resurrección, tienes entrada. Y lo primero es que te va a proveer lo que necesitas. Lo segundo es que te da paz, reposo y confort en el alma. Y lo tercero es que en la situación en la que tú estás, Él te va a infundir aliento. Te va a decir, no temas, yo haré esto. O no temas, todo se acomodará. O haz esto, o haz aquello. ¿Te ha sucedido? O de repente ya no puedo, y te empieza a transmitir. De repente dices, ¿sabes qué? Me presenté ante Dios para soltar la toalla y salí de su presencia queriendo trabajar lo doble. ¿Te ha pasado algo así? O que sabes que yo iba a tronar lo familiar antes de entrar a su presencia, pero salí de su presencia lista para echarle lo doble de ganas, la segunda milla. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Algo pasó. Claro que algo pasó. El Espíritu de Dios, Jesucristo, te infundió aliento. Dice, hizo que dejaras de ver que estabas en un valle de sombra de muerte. Te infundió aliento, al grado que dice el versículo 5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes qué significa esto? Ahí está la bronca todavía enfrente de ti, pero tú estás comiendo un banquete en Dios. Dice, Él te está alimentando, está poniendo una mesa y un banquete delante de ti, y tú empiezas a alimentarte de esa mesa y de ese banquete. Ahora juntemos todo y comprendamos qué llenura y qué bendición tan grande. Vas y Él te da lo que te falta, te da quietud, te da reposo, te da descanso. Luego te infunde aliento en ese problema que sientes que ya no puedes y que es sombra de muerte. Y luego empieza a alimentarte en frente de las circunstancias adversas, al grado que tú terminas diciendo en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjate, aquí es alguien que primero decía, me siento en valle de sombra de muerte, pero después le cambia todo el pensar, le cambia todo el sentir. ¿Por qué? Porque se encuentra con Cristo, se encuentra con Dios, se encuentra con un toque de Dios. Y termina él diciendo, ¿sabes qué? Antes yo creía que estaba en un valle de sombra de muerte. Dice, pero ahora, después de haber sido tocado por Dios, creo firmemente que el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Dice, y yo voy a morar muchos días en la casa de Dios. Ahí te está diciendo dónde había recibido la vida, ¿va? De ahí no me salgo, ¿va? Llega un momento que le dicen Jesús a los discípulos, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Muchos se habían ido. Y le dice Pedro, pues ¿a dónde? Si solo tú traes palabras de vida. Que dice, aquí nos quedamos. Esto es pasar de muerte a vida en la resurrección que puede tomar ocasión día a día. Te repito, hay dos resurrecciones. La que Cristo logrará el día que Él venga con toda su gloria, que nos va a resucitar unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Pero también existe esta resucitación. Él dice, el que oye mi voz pasará de muerte a vida. Si a este salmista, que era el rey David, Dios le dio descanso, le dio reposo, era porque lo necesitaba. Si al rey David Dios le dijo, aunque andes en valle de sombra de muerte, era porque así andaba David. Él pasó de muerte a vida, solamente porque permitió que el que vive y vive por siempre le infundiera aliento. Solamente porque Él estuvo atento a la mesa que Dios aderezaba delante de Él, aún en medio de sus angustiadores. Y de muerte, de estar diciendo, ¿sabes qué? Ya hay un pasaje en Salmos que el rey David dice, ciertamente, o creo que es en Samuel, un paso hay entre mí y la muerte. Y lo soltó derecho. Dice, ciertamente estoy un paso de la muerte. Y de repente esa misma persona se encuentra con el que vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y termina diciendo, ¿sabes qué? Mi vida ya no está a un paso de la muerte. Dice, ahora yo creo que el bien y la misericordia me van a seguir todos los días. Dice, ahora yo creo que voy a morar largos días en la casa de Dios. Esperanza muerta versus esperanza viva. ¿Se comprende? ¿Dónde estuvo la diferencia? En ir delante del que vive, en comprender la misión de Jesús, hermanos. Es por eso que la semana pasada y esta semana estuvimos hablando de entender la misión, de entender los planes. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo al Padre, pase de mí esta copa de ser posible? ¿Qué hubiera provocado eso? Que Jesús solo hubiera sido de bendición para esa generación. Pero ¿qué le dijo? Háganse tu voluntad, sean tus planes. Los planes del Padre era que derramara su sangre por todos, que resucitara, que estuviera a la diestra de Dios y que tuviera la vida en sí mismo. Es más, Jesús le dijo al Padre, de todos los que me diste no he perdido a ninguno, a todos los tengo en el hueco de mi mano. ¿Sabes cómo se hace eso? Porque de su plenitud tomamos todos, iglesia. Gracia sobre gracia. ¿Has oído eso? Ese es el cierre de esto. El que está sufriendo es porque no está tomando de la plenitud de la gracia de Dios. Yo sé que en el mundo hay aflicción, escrito es, pero también dejó escrito el Señor, confía, yo he vencido al mundo. Por algo. Tú no tienes por qué sufrir a pesar de lo que estés viviendo, aunque te sientas en valle de sombra de muerte. Lo que necesitas es acercarte a Dios. Si tú ya le conoces, acércate y ponte a cuentas con Él y vas a empezar a sentir fuertemente su presencia. Y yo sé que se convertirá en un tesoro para ti. ¿Por qué? Porque terminarás diciendo, el bien y la misericordia me van a alcanzar todos los días de mi vida. Hoy es un día para reflexionar, hermanos, pero es un día para reflexionar no solo que Cristo murió y resucitó,
sino para qué Cristo murió y resucitó. Él quiere darte de su plenitud. Está a tu alcance a causa de lo que Él hizo. Lo único que necesitas es pasar tiempo con Él, comunicarte con Él. Y ya sea que te dé palabra o traiga un toque a tu vida, pero escrito es: el que se acerca a mí, yo no le echo fuera, no le rechazo. Amén, amén. Nos ponemos de pie, por favor. Yo creo que algo muy hermoso que cada uno de nosotros pueda hacer para Dios es ponerse a meditar el día de hoy, en esta semana, que anhela resucitar para Dios, que le sea útil a Dios. Alguien quizás esté siendo muy áspero en su casa y deba de resucitar Dios en él la amabilidad, y es algo muy hermoso. Cierra tus ojos para que no te distraigas y abre tu corazón a Dios. Recuerda que en cualquier momento solo basta un toque de Dios para cambiar las cosas. Vamos a orar, vamos a pedirle. Bendito Rey, Señor, te damos gracias, te adoramos en esta tarde, porque tú vives por siempre y porque estás atento a nuestras vidas. Señor, clamamos en esta tarde y tú traigas ese toque de vida a nuestro ser. Clamamos, Señor, y tú vengas y resucites todo aquello que ha muerto y debe de estar vivo en nosotros. Esa fe, esa convicción, esa esperanza, Señor. Clamamos, Hijo de Dios, y hoy la resurrección se haga válida en nosotros y en nuestras familias. Clamamos, Señor, y el ministerio angelical esté viniendo a ejecutar esto como dice tu palabra. Señor, te pedimos perdón si hemos pecado en contra de ti. Te pedimos perdón si aún sabiendo esto no hemos acudido a tu presencia. Y te pedimos que tu sangre nos cubre y nos dé la oportunidad de renacer a una esperanza viva, de heredar una herencia incorruptible, Señor. Clamamos, Padre, que nos podamos sentir que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Iglesia, yo entiendo que el don de la fe está viniendo y con eso tenemos todo. Dios dice: yo estaré recordándote proyectos, yo estaré recordándote cosas que han de resucitar en este tiempo, dice el Señor. Aún algunos ya tienen una semana, 10 días recordándoles cosas. Vamos a adorarle, y mientras estemos adorando, nuestro objetivo es conectarnos a la presencia de Dios. Amén. Es sentir su espíritu, no solo cantarle. Nuestra visión el día de hoy es conectarnos, sentir que viene su toque, su palabra, su fe. Y nunca volveremos a ser igual para bien. Disfrutemos este momento, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.